en lo que pasa con un reactor, porque simplemente es un movimiento molecular que ocurre choques dentro de esas moléculas. Es decir, dice que para que una reacción química se dé, debe haber un movimiento molecular, número uno. Es decir, deben ocurrir choques moleculares para que los componentes puedan reaccionar, pero solo una de esas colisiones van a causar un cambio químico, o lo que se va a llamar colisiones exitosas. ¿Qué significa? Significa que todos los elementos que están ingresando, solamente algunos, generalmente la mayoría, van a generar un choque con otras moléculas, y así esas son las que importan. Esas son las que importan porque a eso le vamos a llamar colisiones exitosas, ¿sí? Moléculas que me están ayudando a que yo pueda llegar mucho más rápido a la reacción, a la reacción y a la vez al producto que yo quiero, ¿sí? Dice que las colisiones exitosas tienen la energía suficiente. ¿Qué significa energía de activación? Es decir, tienen una energía mínima, que con esa energía mínima son capaces de generar un choque y provocar una reacción que a la vez va a dar un producto, ¿sí? Que en el momento del impacto, dice, rompen enlaces que existen, generando nuevos enlaces que van a resultar en productos de la reacción. ¿De acuerdo? Esas son las colisiones exitosas. Y eso viene con esta constante que está aquí, ¿sí? Y este término que está aquí, que es de la ecuación de Arrhenius, dice que es el factor que da la fracción de moléculas de choque. O sea, te va a decir cuántos factores, cuántas fracciones, cuántas moléculas hicieron el choque para generar los productos, ¿sí? Por eso está aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, dentro de mi cálculo de reactores, ¿se acuerdan que les dije que teníamos que tener una ecuación de diseño? Entonces, aparte de las leyes de velocidad y la ecuación de Arrhenius, debemos de tener la ecuación de diseño. Esa ecuación de diseño varía de acuerdo al reactor y a la reacción en la cual nosotros vamos a realizar o vamos a reconocer, ¿no? Es un balance molar. Obviamente el balance molar es porque cuánto va a entrar, ¿sí? Necesito saber cuánto va a entrar para saber cómo se está afectando la reacción. Entonces le vamos a llamar balance molar. Ese balance molar, F sub I, lo vamos a manejar como la velocidad de acumulación de I en el sistema. La velocidad con la cual se va a acumular en el sistema, que va a ser igual al flujo neto de I que entra al sistema, al total que va a entrar en mi sistema, o mi volumen de control, o mi frontera, o mi espacio que va a ser mi reactor, ¿sí? Más, aparte del flujo, la velocidad de formación de I por la reacción química del sistema. Es decir, qué tan rápido necesito que entre ese flujo para que me realice la reacción que yo necesito, ¿sí? Entonces, por eso estos dos están metidos acá. Y una vez que suceda eso, va a generarse menos el flujo neto de I que va a salir del sistema. ¿Cuánto producto voy a sacar? ¿Sí? Este es el balance molar en teoría. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Así. ¿Sale? Balances molares en mi forma diferencial. Esto es lo mismo que esto. Entonces dice que como esta fórmula es mi número de moles por el tiempo, o sea, dividido por el tiempo, que me va a decir cómo cambia el número de moles por unidad de tiempo. Cómo va cambiando el número de moles por unidad de tiempo. Y va a ser igual al flujo de entrada de moles de mi componente más el término de generación o transformación, que le voy a llamar el G.
¿Por qué generación y transformación? Bueno, la velocidad con la cual se va a generar la transformación a mi producto, ¿sí? Menos el flujo de salida. Ese es mi balance molar en cuestión de diferencial, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo tengo dentro de mis propiedades del sistema son uniformes, ¿qué significa que son uniformes? El sistema o mi volumen de control, cuando mi presión, cuando mi temperatura, cuando mi concentración están de una manera constante, uniforme, ¿sí? En todo el volumen de control. Significa que en todo esto yo tengo mi presión, mi temperatura y mi concentración uniforme, ¿sí? Entonces, cuando está así, simplemente voy a manejar la G, que es la transformación que se está generando ahí. Es término de generación de transformación va a ser igual a la velocidad de la generación, aunque se está produciendo, y por el volumen, cuánta cantidad está reaccionando. Ahora, si yo tengo mucho volumen, significa que está reaccionando poco, ¿sí? Cuando yo sigo teniendo volumen y dentro del término de generación de transformación, o sea, desde la G, significa que poco está reaccionando. Pero si yo tengo mi velocidad de reacción, por eso les puse nota acá, si mi velocidad de reacción varía con la posición dentro del sistema, habrá pequeñas variaciones en el volumen, pero se considera que la velocidad de reacción es uniforme. ¿Qué significa? Significa que sí me puedo permitir que la velocidad de reacción varíe, porque me va a dar pequeños cambios o variaciones de mi volumen, pero no me puedo permitir aumentar mi volumen cuando no está reaccionando casi nada. Pero en cambio, en una reacción, cuando mi reacción sí está transformándose o sí está variando la reacción, la velocidad de esa reacción, sí va a haber cambios de volumen. ¿Por qué? Porque si está aumentando la velocidad de reacción, pues el volumen que yo tenía aquí empieza a reaccionar y se empieza a hacer menos. Pero es mucho más importante la velocidad de la reacción que el volumen, ¿sí? Entonces, esos análisis me lo da el término de generación de transformación. ¿De acuerdo? Por eso está aquí. Ahora, dentro de mi volumen de control, ¿se acuerdan que yo les estuve comentando que dentro de mi equipo puedo tener partes que no estén reaccionando de la misma forma? O sea, hay unas que reaccionan más rápido que otras. No me garantiza nada que en el mismo tiempo todo reaccione. Nada me lo garantiza. Entonces, cuando sea eso, cuando ocurra eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar cada cambio de la reacción dentro de mi volumen de control, ¿sí? Tengo que hacer una sumatoria de cada cambio de mi reacción, de mi velocidad de reacción en cada volumen de control, ¿sí? Y esa es una variación, obviamente esa es una variación. Y como es una variación, lo voy a manejar como suma de todos los diferenciales y se va a convertir en esto. Esto se va a convertir en esto, ¿sí? Que es cantidad de ese componente que se está transformando por la diferencial del volumen, por la velocidad y cada una de las diferenciales, ¿sí? Por eso es que empiezan a meterse las integrales dentro de los reactores químicos. Porque con las integrales es como yo voy a distinguir mi velocidad de reacción de entrada y mi velocidad de reacción de salida, ¿sí?
Ok. Ahora, esto de aquí se va a convertir en esto de aquí, que simplemente se está sustituyendo la G por esto. Entonces se los enumeré como número 1. Yo quiero el cambio diferencial de número de moles de I con el tiempo. Eso es lo que yo quiero. ¿Cuántos moles están cambiando por unidad de tiempo? Y eso me lo va a dar el flujo de entrada del dicho componente al volumen de control. Entonces, ¿quién me lo va a decir? Me va a decir, ok, si tú quieres saber cuántos moles, cuánta masa se está transformando en un cierto tiempo, primero dame cuánto está entrando, ¿no? Y después, cuánto va a salir menos la salida del dicho componente de volumen de control. Y a eso le voy a sumar el término de generación o de reacción que va a estar en función de la reacción y de la diferencia del volumen. O sea, eso le tengo que sumar en cuánto volumen están cambiando las cosas, en cuánto tiempo, ¿sí? O sea, esta ecuación que tenemos aquí, esta fórmula que tenemos aquí, se le llama balance general de masa. Esa fórmula vamos a utilizar en todas el balanceo de los equipos que están simulando ser reactores químicos, ¿sí? Esa es nuestra base, por eso dice balance general de masa. Primero hay que saber balancear la ecuación, la fórmula, pero eso lo va a hacer dependiendo del equipo que yo voy a estar manejando, ¿sí? Pero esa fórmula la voy a usar para todos mis equipos, ¿de acuerdo? Para todos mis equipos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Ahora, empezamos con el primer análisis. Cálculo de reactores homogéneos isotérmicos. ¿Por qué eliminé el flujo de entrada y eliminé el de salida en un reactor intermitente? ¿Por qué? Porque no existen Pues no hay flujos, flujo, ¿no? no hay flujo de entrada o de salida en este tipo de reactores. Porque no hay flujo de entrada y de salida. Hasta que no haya un producto, nada entra y nada sale. ¿Sí? Entonces, sí o no, que hasta que haya el producto, ¿qué hago? Saco todo mi producto, lavo y entra ahora sí, pero mientras no suceda eso, nada va a entrar y nada va a salir. Entonces, ¿qué hago? Elimino mis flujos. Chequen cómo ese balance general, dependiendo del equipo, hay cosas que sí tengo que quitar y hay cosas que no tengo que quitar. Esa es la importancia de conocer cómo actúa cada reactor. La importancia de conocer cómo actúa cada equipo, ¿sí? Entonces, elimino mis flujos de entrada y de salida, pero voy a seguir dejando mi volumen de control, obviamente, y la reacción, la velocidad de la reacción y las diferenciales o la derivada de ese volumen de control, ¿no? Dice, la velocidad de reacción es la misma en todos los puntos. La velocidad de reacción es la misma en todos los puntos dentro de un reactor intermitente. Entonces, ¿en qué se convierte la velocidad de reacción? En una constante. ¿Eh? En una constante. Se convierte en una constante, ¿no? Se convierte en una constante mi velocidad de reacción. Y si se convierte en una constante, ¿qué pasa? En una integral la saco, ¿no? La voy a hacer a un lado y voy a dejar ahora la integral de la derivada del volumen, que va a ser igual a la derivada neta del volumen de los moles por el tiempo, sobre el tiempo, ¿no? Ok. Ahora, realizo lo que es la integral.
realizo lo que es la integral y ¿qué me va a salir? Velocidad de reacción multiplicado por el volumen. Ahora, pero yo necesito saber en cuánto tiempo. Yo necesito saber en cuánto tiempo, entonces tengo que despejar de T. Tengo que eliminar, despejar para que así me genere la fórmula que necesito, porque lo que necesito saber es cuánto tiempo le voy a meter de elementos a mi reactor intermitente para que me genere una reacción y me genere mi producto. Entonces, a mí me importa el tiempo. ¿Se acuerdan lo que vimos en la primera unidad? El tiempo es base. El tiempo es base. Con el tiempo parte todo para hacer o no hacer una reacción. ¿Sí? Entonces, esta cuestión, y más todavía que es un reactor intermitente, pues mucho más. Necesita velocidad, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a convertir? En esta fórmula general para balance de masa de un reactor intermitente. Es decir, que voy a utilizar esta fórmula o esta ecuación para hacer mis cálculos como número 1 para el análisis de un reactor intermitente. Entonces, les puse como nota integrando. Tenemos el número de reacciones iniciales hasta el número final de moles y vamos a tener el tiempo de reacción final. ¿Sí? Eso es la fórmula de un reactor intermitente. Entonces ya no vamos a ir hasta acá, ya no vamos a hacer este despeje, ya no vamos a hacer todo esto. Ya vamos nada más a que ya detecté que es un reactor intermitente, me llego solamente hasta acá. ¿Sí? Obviamente puedo colocar mi balance general de masa, sí, porque todavía no sé qué es, o sea, todavía no sé qué equipo es, ¿no? Entonces, como todavía no sé qué equipo es, pues todavía no sé si voy a eliminar los flujos de entrada y los flujos de salida. Pero ya una vez que lo sepa, pues ahora sí empiezo a eliminar términos que no necesito. ¿De acuerdo? Este análisis es de un reactor intermitente. Ahora, en cuestión de repaso, ¿se acuerdan que les dije estudien integrales? Que repasaran integrales, nada más quiero por 30 puntos de Scudialleta que me realicen esta integración. ¿Y cuánto les da? Una vez que sepan cuánto les da, le toman una foto y me lo mandan a mi WhatsApp. No me van a decir el resultado, lo voy a ver aquí a las 4 primeras personas que lo hagan. Carlos, Eduardo, Marco, Cintia, Carla, Naibet, Aranza, Luis, Flavio. Activar esas camaritas, Marco, Carlos. No, ¿eh? Carlos, Carla.
Por ahí vas, Jesús. Sí, está bien, Jesús maestra. Alberto, por ahí vas. Pero hay algo que no está bien todavía ahí. Hay que quitar, acuérdate que las unidades ya no deben de participar ahí. El numerador que tienes ahí ya no debe de ir. ¿Cómo lo dejas? Ok, viene Evanelí. ¿Dónde está Evanelí? ¿Quién es? Viene Evanelí. Ok. No lo pasen, ¿eh? Evanelí. Listo, 30 puntos, Evanelí. Ok, Jesús. Profe, ya le mandé mi foto. A ver, ¿quién va? Soy Glenda. Ya está bien entonces, maestra. Soy Jesús. Sí, sí, Jesús. Ok, pero alguien está antes que tú, Glenda. Ok, Uriel, está bien. Listo. Falta acomodarlo, Ernesto. No. Ok, me quedo con Blende y se acabó. Listo. Bien, chicos, están mucho mejor que el otro grupo. Ok. Bueno, no que el otro grupo, no quiero menospreciar el otro grupo. Hicieron otras formas. Ya no me manden, ya no me manden. Es todo. ¿Sale? Solamente Vanelí, Jesús Alberto, Uriel y Blenda. ¿Sí? Más o menos este tipo de integraciones, integrales definidas y de integraciones, vamos a estar viendo dentro de cada uno de los equipos. ¿Por qué? Porque las integrales definidas nos dan un inicio y un final. Así de simple. Entonces necesitamos realizar la mayoría de las veces integrales definidas, integrales por sustitución, integrales por el método de polimerización, creo que se llama. Perdón, por el método de Simpson también. Entonces, son necesarios porque como se cambia en cada tiempo, son distintos datos, ¿sí? Entonces tenemos que, entre comillas, tantear también cuánto es el resultado de la reacción en un tiempo, cuánto es el resultado en otro tiempo, cuánto es el resultado en otro tiempo, y así te puedes ir, y te puedes ir, y te puedes ir, y te puedes ir, ¿sale? Por eso generalmente los reactores están ya colocados bajo ciertos tipos de programas en donde nada más metes los datos y te da el resultado. Pero pues manualmente sí tienes que ver cómo se comporta, ¿no?
El HYSIS creo que tenía el chance de hacer ese tipo de modificaciones. Entonces, al fin y al cabo a eso llegamos. Ponemos una fórmula, ponemos los datos y ¡pum! Es todo, ¿no? Ahora, pero bueno, ¿de dónde viene todo eso? Viene obviamente de que era muy tedioso estar haciendo y estar calculando cuántas reacciones están cambiando en cada tiempo y era muy difícil también controlar ese tiempo para tener esa reacción, ¿sí? Entonces, inmediatamente, pues la misma fórmula y que te dé varios datos para así meterlo en un sistema y obviamente, ¿qué es lo que pasa con ese sistema automatizado? Pues ya nada más metes válvulas y metes equipos para que controlen eso, ¿no? Para que empiecen a controlar esas reacciones, para que empiecen a controlar esa modificación que se empieza a hacer. Para eso es que se generan los programas de automatización precisamente. Por eso mismo, porque antes era muy difícil que nosotros supiéramos detectar cuando no había instrumentación. Y ahorita ya hay instrumentación y ya están automatizadas y aparte hay equipos y programas que te ayudan a realizar ese tipo de cambios, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Obviamente vamos a ver, regresando, cómo son cada uno de los equipos, pero todo es en base al balance general. O sea, desde allá, si tú te equivocas desde allá, velas en todas las de abajo, porque necesitas analizar primero qué equipo es, ¿sí? ¿Qué equipo es para que así, bueno, por ejemplo, en el de reactor intermitente, ok, aquí esto sí no me funciona un flujo de entrada ni de salida, pero en los demás, en los reactores heterogéneos, catalíticos, ¿qué pasa? ¿No? Cada uno de los reactores tiene sus propias fórmulas. Esta que vimos al final es la fórmula que se utiliza para un reactor intermitente una vez que reconozcamos que es un reactor intermitente. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, me quedé con ganas de porcentaje, ponga otro. ¿Mandé? Me quedé con ganas de porcentaje, ponga otro. Otro tigre. Otro por sí. Sí, suele suceder. Pero bueno, ahora otra cosa. ¿Cómo se va a entregar ahora los exámenes cuando hay problemas? Porque es distinto, un poco distinto. Los exámenes se van a entregar, te voy a dar un problema, vas a elaborar tu problema y de ahí que ya lo elabores, lo vas a colocar en unas diapositivas de PowerPoint. Y al colocarla en tu forma periódica, así como digamos que les estoy explicando en las fórmulas, así los vas a colocar y lo vas a explicar cómo llegaste a ese resultado. ¿Cómo llegas a ese resultado? ¿Qué sustituiste? ¿Cómo dedujiste que era un reactor intermitente, digamos en este caso? ¿Cómo que despejas? ¿Y a qué llegas? Y obvio yo voy a tener resultado a lo que tú llegas. ¿Sale? Eso va a ser ahora la forma en la que ustedes van a realizar el examen de la segunda unidad. ¿Sí? Vamos a tratar de ampliar mucho la segunda unidad porque como son 3 unidades, vamos a tratar de ver todos los reactores para que en la tercera unidad probablemente nada más sea teoría, porque existen reactores que no cumplen los requisitos y eso vamos a ver por qué no cumplen ciertos requisitos ciertos tipos de reactores. ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces no podemos elegir cualquier cosa. ¿Cómo sabemos que un reactor no nos va a dar la reacción? Y eso lo vamos a ver en la tercera unidad, ¿sí? Pero en esta va a ser generalmente puro problema. Entonces, de esa manera es como ustedes van a exponer el problema que cada uno va a tener. ¿Sale? ¿Dudas respecto a eso? El tiempo por el cual van a tener para realizar el examen, pues bueno, como copian y pegan y lo colocan ahí, pues a lo mejor siento que quizá el mismo tiempo que les estoy dando, ¿no? Al principio. ¿Sí?
¿Estamos? El mismo tiempo. ¿Sí? Y lo vas a colocar en tu diapositiva. Porque lo vas a explicar. Cómo llegaste a ese resultado. Por eso es que lo vas a colocar ahí. ¿Sí? O sea, cada uno de ustedes va a explicar cómo llegó a ese resultado, qué hizo y cómo llegó a ese resultado. ¿Vale? El despeje y todo lo que ustedes consideren que se necesita saber para llegar al resultado de esa ecuación o al resultado que estamos buscando de cada uno de los reactores. Puede colocar la imagen del reactor, este es un reactor intermitente, que hago un pequeño diagramita, ¿no? ¿Se acuerdan que en las primeras unidades ya les puse cómo es un reactor intermitente cuando realizan los problemas, cómo se tiene que colocar? Entonces ya hacen la misma figura y ya le colocan la fórmula del balance general y ya detectan que es un intermitente, pues eliminan términos y dependiendo de la información que te den es como también empiezas a hacer tus sustituciones, porque prácticamente son sustituciones. Son datos que nos van a estar brindando, pero como son integrales definidas, entonces hay que, acuérdense, la forma de realizar integrales definidas y hasta llegar a la operación o al resultado que nosotros queremos. Y ahora, generalmente también, cuando nos manejan integrales definidas, es porque generalmente no es que tengamos un dato tal cual. O sea, no es como hicieras una multiplicación y esto da, y yo estoy segura que eso va a ser siempre una integral definida o a veces también indefinida, es como un dato al tanto, que por ahí va. ¿Me explico? Que por ahí va ese rango de ese equipo, por ahí va. ¿Por qué? Por el tiempo. Por el tiempo. Por el tiempo y aparte otros factores de los equipos también, de la temperatura, de ver qué pasa con, o sea, hay otras variables que pueden perjudicar o pueden estar modificando los datos de tu ecuación, pero está cerca de ello, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar. Se quedaron en silencio total. ¿Sí? Uriel, Jesús, Yesenia, Dustin, Profe, todo. ¿Todo bien, maestra? Sí, profe, todo Ok. bien. como, para ver, así como comentario para ver si nos podría dar una hora más por el problema al momento del examen. O sea, que sean las 3 horas. Pero no creo que sea muy difícil, Marco, no está tan de plano. Miren, y aparte, yo no doy problemas si no hago problemas. O sea, los tengo que hacer para que ustedes también se guíen de esos, ¿no? Obvio, son distintos resultados, pero no voy a explicar algo y te voy a aventar otra cosa. Porque pues así también pierdo mi tiempo yo el estar revisando, y ustedes también porque no saben qué cosa es eso, nada más a entregar ahí, ambos perdemos tiempos también. Entonces no es así, el chiste es que también conforme a lo que uno está trabajando, es que ustedes también trabajen sobre eso. Entonces, Bueno, si es así, pues sí. esa es la idea. No es que obviamente no calquen ni cosas de esas, pero que vayan y hagan el seguimiento y el análisis que se tenga que hacer. Por eso es que lo van a exponer. Por eso es que lo van a exponer. ¿Sí? Porque si se los pongo, o sea, tal cual y cambio datos, cambio datos, pues nada más copio mi resultado y ahí te la viento. Ok, está bien, pero explícame. ¿No? Explícamelo cómo fue. Si eso fue, si hiciste el mismo procedimiento que yo, explícame. ¿Me explicó? Sí, profe, sí, está bien. Bien.